En las calles bulliciosas de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier corría desesperado hacia la comisaría de Policía Nacional en el barrio de Chamberí. Su corazón latía con furia mientras esquivaba a los transeúntes. El sudor empapando su camisa blanca. De repente, un grupo de agentes lo interceptó. Riendo con sorna al ver su aspecto afeminado, el cabello peinado con estilo, la corbata floja y los gestos nerviosos. «¡Mira al marica este!», gritó uno de ellos, empujándolo contra la pared. Javier se tambaleó. Pero antes de que pudiera responder, el capitán Miguel irrumpió en la escena y, con voz firme, espetó: «¡Basta! Él es mi jefe». Los agentes se congelaron, sus rostros palideciendo ante la revelación que cambiaría todo. Javier no podía creer lo que acababa de oír. Miguel. El hombre con quien había compartido noches de confidencias y besos robados en la oscuridad de su apartamento en Malasaña. Acababa de exponer su secreto ante sus subordinados. ¿Era un acto de valentía o una traición impulsiva? Javier se enderezó, mirando a Miguel con una mezcla de gratitud y terror. Los agentes murmuraban, sus ojos pasando de la burla al desconcierto. Uno de ellos, un tipo fornido llamado Carlos, balbuceó: «¿Su jefe? ¿Capitán? ¿Este tipo?» Miguel con gravedad, su mandíbula tensa. «Sí. Javier es el director de la firma legal que asesora al ministerio. ¿Y ahora? Déjenlo pasar. Tiene una emergencia familiar». La emergencia no era menor. El padre de Javier, don Antonio, un conservador empresario de Sevilla que había mudado su familia a Madrid años atrás, acababa de sufrir un infarto. Javier había recibido la llamada en medio de una reunión importante. Y en su pánico, había olvidado su identificación. Corriendo hacia la comisaría más cercana para pedir ayuda en el traslado al hospital. No esperaba convertirse en el centro de una humillación pública. Pero Miguel, al verlo desde la ventana de su oficina, había actuado sin pensar. Ahora, mientras Javier entraba al edificio, sentía el peso de las miradas. ¿Cómo explicaría esto a su familia? Su orientación sexual era un secreto bien guardado, sepultado bajo capas de expectativas sociales y presiones paternas. Miguel lo siguió al interior, cerrando la puerta de su despacho con un clic seco. «Javier. Lo siento. No pude dejar que te trataran así». Javier se giró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Podrías haberlo manejado de otra forma. Ahora todos saben. O al menos sospechan. Miguel se acercó, su mano rozando el brazo de Javier en un gesto de consuelo que ambos sabían era riesgoso. Habían estado juntos por 6 meses. Un romance nacido en un bar gay discreto de Chueca. Donde Miguel, harto de su doble vida como capitán de policía casado con su trabajo, había encontrado en Javier una conexión profunda. Javier, por su parte, luchaba con su identidad en un mundo donde ser gay significaba navegar minas emocionales. Especialmente con un padre que idolatraba la masculinidad tradicional. La conversación se interrumpió cuando el teléfono de Javier sonó. Era su hermana, Elena, informando que don Antonio estaba estable en el Hospital Gregorio Marañón. «Ven rápido. Javi. Papá pregunta por ti». Javier colgó, respirando hondo. «Tengo que irme».
Hablamos después. Miguel asintió. Pero en su mente bullían las dudas. ¿Había arruinado todo? Como capitán. Su reputación en la fuerza era impecable, duro. Leal. Un hombre de familia, aunque no tuviera una. Pero su atracción por los hombres era un secreto que lo carcomía. Especialmente en un entorno donde el machismo reinaba. Recordaba las noches en que, después de turnos agotadores, volvía a su piso vacío en Lavapiés, cuestionando si valía la pena el riesgo por Javier. Mientras Javier tomaba un taxi hacia el hospital, reflexionaba sobre su vida. A los 28 años. Había logrado mucho, graduado en Derecho por la Universidad Complutense. Socio en una firma prestigiosa. Pero su éxito profesional contrastaba con su vacío personal. Su madre, Doña María. Una mujer devota y tradicional. Siempre lo presionaba para que encontrara una buena chica. Javi, ¿cuándo nos darás nietos? Decía en las cenas familiares. Javier sonreía, desviando el tema. Pero cada vez le costaba más. ¿Y ahora? Con este incidente. Temía que el secreto saliera a la luz. ¿Qué pasaría si su padre se enteraba? Don Antonio. Un hombre forjado en la España franquista. Veía la homosexualidad como una debilidad. Un pecado. Al llegar al hospital, Javier encontró a su familia en la sala de espera. Elena lo abrazó. Sus ojos rojos por el llanto. Gracias a Dios que estás aquí. Doña María. Sentada con un rosario en las manos. Lo miró con preocupación. Hijo. ¿Qué te pasó? Pareces agitado. Javier mintió, nada. Mamá. Solo el tráfico. Entraron a la habitación donde don Antonio yacía. Conectado a monitores. Papá. Murmuró Javier, tomando su mano. El viejo abrió los ojos. Débiles pero penetrantes. Javier. Necesito hablar contigo. Sobre el futuro de la familia. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que su padre planeaba pasarle el control de la empresa familiar. Una cadena de hoteles en Andalucía. Pero eso implicaba mudarse a Sevilla. Casarse. Tener hijos. Expectativas que chocaban con su realidad. Esa noche. De vuelta en su apartamento. Javier llamó a Miguel. Tenemos que vernos. Se encontraron en un parque discreto de Retiro. Bajo las estrellas. Lo de hoy. Podría destruirme. Confesó Javier. Miguel lo abrazó. Lo siento. Pero no soporto verte sufrir. Hablaron hasta el amanecer. Desgranando sus miedos. Miguel reveló su propia lucha, un divorcio fallido años atrás. La presión de sus colegas para ser un hombre de verdad. En la policía. Si se enteran. Me destrozan la carrera. Javier asintió. Entendiendo el sacrificio. Pero en ese momento. Decidieron seguir adelante. Ignorando las sombras que se cernían. Días después. El incidente en la comisaría comenzó a filtrarse. Carlos. El agente que lo había insultado. Empezó a esparcir rumores. El capitán defiende a un marica. ¿Qué esconderá? Miguel lo confrontó en privado. Cállate la boca. Carlos.
O te reporto. Pero el daño estaba hecho. Javier, por su lado, enfrentaba preguntas en el trabajo. Un colega le dijo, oí que tuviste un altercado con la policía. ¿Todo bien? Javier disimuló. Pero internamente se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo antes de que su familia lo supiera? La tensión escalaba. Don Antonio, recuperándose en casa, convocó a Javier. Hijo, es hora de que tomes las riendas. Y encuentra una esposa. La familia necesita continuidad. Javier tragó saliva. Papá. Yo. Pero las palabras se atascaron. Esa noche, solo en su cama, lloró por primera vez en años. El precio de su amor por Miguel parecía demasiado alto. Semanas después, la vida de Javier y Miguel se complicaba. En la comisaría, Miguel notaba las miradas suspicaces de sus hombres. Durante una reunión de equipo, Carlos soltó un comentario velado: capitán. ¿Ese jefe suyo viene a visitarnos pronto? Los demás rieron nerviosamente. Miguel golpeó la mesa. ¿Suficiente? El respeto es obligatorio aquí. Salió furioso, sabiendo que su autoridad pendía de un hilo. En casa, revisaba su pistola de servicio, preguntándose si valía la pena seguir en un trabajo que lo obligaba a esconderse. Recordaba su juventud en Barcelona, donde había reprimido sus sentimientos por un compañero de academia, optando por el camino seguro. Javier, meanwhile, lidiaba con su familia. Doña María organizó una cena con una amiga soltera. Isabel, hija de un socio de don Antonio. Es perfecta para ti. ¿Javi? Insistió. Javier acudió, forzado por la culpa. Isabel era encantadora, pero cada sonrisa que le dedicaba sentía como una traición a Miguel. Al final de la noche, la besó en la mejilla y huyó. Llamó a Miguel: no puedo más con esto. Se reunieron en un hotel discreto en las afueras de Madrid. Tenemos que decidir, dijo Javier. O lo asumimos o lo terminamos. Miguel lo miró, sus ojos llenos de conflicto. Te amo. Pero mi carrera. Mi vida. Besos apasionados sellaron un pacto temporal: seguir en secreto, pero con precaución. Pero el destino intervino. Elena, la hermana de Javier, lo vio saliendo del hotel con Miguel. Curiosa, investigó. Descubrió fotos en redes sociales de Miguel en eventos policiales. Confrontó a Javier en su oficina. Hermano, ¿estás con un hombre? Con un policía. Javier palideció. Elena, por favor. Ella lloró. Papá te matará si se entera. ¿Y mamá? Javier le suplicó silencio. Pero Elena, dividida entre lealtad familiar y amor fraternal, guardó el secreto a regañadientes. Pero piensa en el daño que causas. Miguel enfrentaba su propio infierno. Su superior, el comisario Ruiz, lo llamó a capítulo. Hay rumores, Miguel, sobre tú. Preferencias. Miguel negó todo. Son mentiras, señor.
Pero Ruiz lo miró fijamente. En esta fuerza no toleramos debilidades. Vigílate. Miguel salió temblando. Esa noche bebió solo, cuestionando su elección. ¿Valía Javier el riesgo de perder todo? Recordaba su boda fallida con una mujer que lo dejó por su frialdad emocional. Eres un caparazón, le dijo ella. Ahora, con Javier, sentía vida. Pero el precio era alto. La crisis estalló en una fiesta familiar por el cumpleaños de don Antonio. Javier llegó solo. Pero Elena lo miró con reproche. Isabel estaba allí. Invitada por doña María. Baila con ella. ¿Javi? Urgió su madre. Javier lo hizo. Mecánicamente. Pero su teléfono vibró, un mensaje de Miguel. Necesito verte. ¿Urgente? Excusándose. Salió. Encontró a Miguel en un bar cercano. Demacrado. Carlos me grabó discutiendo contigo. Amenaza con publicarlo. Javier sintió el mundo derrumbarse. Dios. ¿Qué hacemos? Decidieron confrontar a Carlos. Al día siguiente. En la comisaría. Miguel citó a Carlos. Entrégame la grabación. Carlos sonrió maliciosamente. Capitán. ¿Por qué tanto interés en ese marica? ¿Es su amante? Miguel lo agarró por el cuello. Cállate. Javier. Esperando fuera. Oyó el alboroto y entró. Déjalo. Miguel. Carlos rió. Lo sabía. Ustedes dos. Un puñetazo de Miguel lo silenció. Pero otros agentes irrumpieron, separándolos. El escándalo era inevitable. Javier volvió a casa. Angustiado. Don Antonio lo esperaba. Hijo. Elena me contó todo. Javier se congeló. Papá. El viejo lo miró con desprecio. Eres una vergüenza. Sal de mi vista. Javier huyó. Lágrimas surcando su rostro. Encontró refugio en el apartamento de Miguel, quien había sido suspendido temporalmente. Lo perdimos todo, murmuró Javier. Miguel lo abrazó. Pero nos tenemos. ¿Era suficiente? La sociedad madrileña chismeaba. Rumores en periódicos locales, escándalo en la policía, capitán involucrado con abogado gay. Miguel enfrentaba una investigación interna. Javier. Boicots en su firma. Doña María llamó. Suplicando, cambia. Hijo. Por Dios. Pero Javier. Por primera vez. Se plantó. Mamá. Soy quien soy. El conflicto interior de Miguel crecía. ¿Renunciar a su carrera por amor? Javier lo presionaba, elige. En una noche tormentosa, Miguel decidió. Me voy de la policía. Pero el costo, su pensión. Su identidad. Javier. Aliviado. Pero culpable. Meses pasaron. Y la decisión de Miguel reverberaba. Renunció formalmente, citando razones personales. Sus colegas lo despidieron con frialdad,
Carlos. Ascendido en su ausencia. Sonreía triunfante. Miguel se mudó con Javier a un piso modesto en Salamanca. Lejos de los ojos curiosos. Pero el desempleo lo carcomía. Fui capitán. Javier. ¿Ahora? ¿Qué soy? Javier lo apoyaba. Trabajando horas extras en su firma. Que lo había degradado por el escándalo. Eres mío. Respondía. Pero internamente. Javier dudaba, ¿había forzado a Miguel a sacrificar demasiado? La familia de Javier se fragmentaba. Don Antonio desheredó a Javier, pasando el control de los hoteles a Elena. No quiero un degenerado en mi legado, declaró. Doña María, atrapada entre marido e hijo, visitaba a Javier en secreto. Te quiero. Pero tu padre. Javier la abrazaba, ocultando su dolor. Elena, mediadora, intentaba reconciliar. Papá. Javier es tu hijo. Pero don Antonio era inamovible. Su salud deteriorándose por el estrés. Miguel buscaba trabajo. Pero su reputación lo perseguía. Entrevistas fallidas, oímos del incidente. Frustrado. Cayó en depresión. Javier lo encontraba mirando al vacío. Miguel. Háblame. Él confesaba, siento que te traicioné al no ser fuerte antes. Su relación se tensaba, discusiones sobre finanzas. Futuro. Una noche. Miguel gritó, ¿valió la pena? Javier lloró, sí. Porque te amo. Pero el daño emocional era profundo. Un giro inesperado, Carlos. Ebrio de poder. Fue atrapado en corrupción. Miguel. Contactado por Ruiz. Testificó en su contra. Es mi oportunidad de redimirme. Dijo. Javier lo apoyó. Pero temía represalias. En el juicio. Miguel reveló todo, sí. Soy gay. Y eso no me hace menos hombre. La sala murmuró. Javier. En la audiencia. Sintió orgullo mezclado con miedo. El veredicto, Carlos culpable. Miguel fue reivindicado. Ofrecido reintegro. Pero rechazó, prefiero la libertad. Javier lo aplaudió. Sin embargo, don Antonio, enterado por noticias, sufrió otro infarto. Javier corrió al hospital. Papá. Perdóname. El viejo. Débil. Murmuró, hijo. Quizás me equivoqué. ¿Era un cambio? Doña María organizó una reunión familiar. Hablemos. Elena mediaba. Don Antonio. Postrado. Escuchaba a Javier, papá. Mi amor por Miguel es real. Lágrimas rodaron. No lo entiendo. Pero. Eres mi sangre. Un abrazo tentativo. Miguel. Invitado. Entró nervioso. Señor. Respeto su familia. Don Antonio asintió, cuida de mi hijo. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. Protestas conservadoras en Madrid contra la agenda gay en instituciones. Javier y Miguel recibían amenazas anónimas. Maricas. Desaparezcan.
Javier, aterrorizado, sugirió mudarse a Barcelona. Quizás. Miguel dudaba, no huiré. Decidieron quedarse, uniéndose a asociaciones LGBT. Marchas en Chueca, donde gritaban por derechos. Javier habló en un mitin, el amor no es debilidad. Aplausos. Pero también insultos. El conflicto moral culminaba. Javier cuestionaba, ¿había sido egoísta al arrastrar a Miguel? Miguel, por su parte, se preguntaba si su salida del armario valía el aislamiento familiar. Una noche, discutiendo, Javier dijo, quizás debamos separarnos. Miguel lo besó, nunca. Su vínculo se fortalecía en la adversidad. File 4. El clímax llegó en una conferencia legal donde Javier presentaba un caso sobre discriminación. Un asistente lo increpó, ¿cómo defiendes derechos gays siendo uno? Javier respondió con calma, porque lo vivo. Miguel. En la audiencia. Lo defendió, él es el hombre más valiente que conozco. Aplausos estallaron. Pero al salir, un grupo conservador los confrontó. Empujones. Insultos. Miguel, instintivo, protegió a Javier. Policía intervino, ironía. Sus ex colegas. De vuelta a casa. Heridos emocionalmente. Reflexionaron. Esto es nuestra realidad, dijo Javier. Miguel asintió, pero juntos. Lo enfrentamos. Don Antonio. Mejorando. Llamó, venid a Sevilla. Hablemos. Viajaron. En la finca familiar. Don Antonio confesó, fui criado en otro tiempo. Pero verte feliz. Aceptación tentativa. Doña María cocinó. Elena sonrió. Miguel integrándose, gracias por aceptarme. Sin embargo, no todo era rosa. Miguel encontró trabajo en seguridad privada. Pero echaba de menos la acción. Javier, promovido de nuevo, lidiaba con prejuicios sutiles. Su relación maduraba, terapia de pareja para sanar traumas. Pagamos un precio alto, admitía Javier. Miguel, pero ganamos libertad. En una cena con amigos LGBT. Compartieron historias. La sociedad cambia lento, dijo uno. Javier pensó en sus elecciones, correctas o erradas. Regresando. Un accidente, un conductor homofóbico los persiguió. Miguel maniobró, salvándolos. Esto no acaba, murmuró. Años después. Casados legalmente en España. Adoptaron un niño. Don Antonio. Abuelo. Jugaba con él. Pero recuerdos dolían. Javier escribió un libro sobre su viaje. Inspirando a otros. ¿Fue correcto sacrificar tanto por amor? ¿O debieron conformarse con vidas seguras pero vacías?